Al fondo, la música de Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, para recibir a una economista de tuerca y tornillo, pero que le pone a sus opiniones una autenticidad y una alegría que la llevó a tener muchos éxitos en el sector público, tanto como ministra, tanto como parlamentaria, tanto como dirigente político. Por eso es un gusto saludar a Cecilia López Montaño en El Encierro. Cecilia, encantado de tenerla en El Encierro. Muchas gracias, Alberto. Realmente es un placer compartir esta nueva hora que me parece muy oportuna. Es una hora en donde ya uno trabajó, hizo el teletrabajo, ya cocinó, ya organizó la casa. Es hora de relajarse. Qué mejor compañía que usted, Alberto. Pues, Cecilia, nos hemos recordado los hombres mucho de usted porque ha sido la líder de la forma como se le debe reconocer a la economía doméstica el valor que tiene, pero no con agradecimientos y con flores, sino desde el punto de vista económico, para entender la dificultad, el mérito que tiene ese oficio. Pues mire, Alberto, hay una cosa muy interesante. Se me acaba de escapar el nombre de un economista muy famoso que salió en el país de Madrid, diciendo que va a llegar el tiempo de los cuidadoras o de las cuidadoras. La verdad es que este trabajo del cuidado, que incluye no solamente todo el trabajo que se llamaba doméstico, pero ahora el concepto, por fortuna logramos eso, se llama la economía del cuidado, es toda esa labor de la cocina, de limpiar la casa, de todas esas cosas que se necesitan para vivir, pero además el cuidado adicional que todos los individuos necesitan, todos los viejos, los jóvenes, los enfermos. Eso en este momento ha tomado una dimensión muy grande y se abre la oportunidad de algo en lo que, pues, no solamente yo, sino muchas personas han venido luchando en el mundo, y es que se reconozca que esas actividades que las mujeres realizan en un 85% en el mundo, y en el fondo, al no reconocerlo, lo que se ha hecho es que este trabajo oculto para muchos, sobre todo para los economistas, resulta que le ha hecho un subsidio gigantesco a la economía y un subsidio gigantesco a la sociedad. Entonces llegó la hora de que se vuelva, y ahora sí que se está viendo que el cuidado se reconozca como una actividad como la salud, como la educación, que son actividades que generan bienestar, pero también generan una dinámica económica. Cecilia, para usted, la situación que afecta al país en ese gran dilema de si salvamos a las personas o salvamos a las empresas, que fue la forma como usted lo trató en su columna del Tiempo, pues aunque la crisis por cuenta del virus rebasa todos los cálculos y no tiene antecedentes, usted sí había predicho en enero que la situación económica del país no era tan buena como estaban diciendo, sino que más o menos para su criterio la cosa estaba picha. Claro, ese nombre, esa expresión usted no la usa, esa es mía. Pero usted sí la vio muy mal en enero. Yo soy costeña. Usted es costeña, sí, bogotana, ¿no? Es costeña bogotana, pero Alberto, me cuesta mucho trabajo usar el usted. La verdad es que empiezo con usted y el tú se me atraviesa. No importa, eso sí no importa, y menos en este programa. ¿No importa? Perfecto, entonces paso al tú. La verdad es que hace rato que este modelo económico que llevamos 4 décadas, ¿sí?, que siguió el famoso consenso de Washington, en donde la idea era que el Estado no era el mejor administrador
pero que él administraba bien los bienes. Y produjo algunos resultados positivos. Sin duda se bajó la pobreza, se generó un aumento de la clase media, pero creó una serie de problemas muy graves. Uno de ellos es que la dinámica económica se ha venido desacelerando, entre otras cosas porque la premisa de que podíamos exportar y que esa iba a ser la fuente de crecimiento, Colombia no lo pudo hacer. Y al contrario, nos volvimos un país importador. Y además cometimos el error en estos 40 años, que no es un error que venía desde antes, no hemos construido una base productiva, sino que pasamos de bonanza en bonanza. Aquí se acuerda una frase famosa del expresidente Rosa López, que una vez me dijo, y creo que lo dijo muchas personas, Colombia nunca ha construido una base productiva, sino que lo que pasa es que ha manejado muy bien sus bonanzas. En los 80 manejó, y antes había manejado bien las bonanzas cafeteras, se supone que había manejado bien la bonanza petrolera, pero mira el resultado. Se cae el precio del petróleo, quedamos nosotros sin ninguna alternativa productiva, porque esta punta de aguacates y de turismo, sin despreciar los aguacates que me encantan, y el turismo, que creo que es una alternativa, menos en estos momentos, no van a reemplazar eso. Pero lo más grave para mí, ahora que estoy escribiendo un capítulo de un libro interesante que va a salir de reflexiones en esta época de crisis sobre el trabajo, para mí el gran problema no es solamente que estamos creciendo muy por debajo de lo que crecimos antes con el modelo de industrialización, y no es para repetirlo, pero en ese momento crecíamos al 4 y pico, 5, 6%. Ahora estábamos creciendo muy mal, antes de mejor que otros países, pero era como una comparación absurda. Estamos creciendo muy por debajo de nuestro crecimiento histórico, que ha sido el 4%, pero para mí lo más grave, Alberto, que eso es hoy una realidad. Este modelo no fue capaz de acabar con el trabajo informal que venía desde antes, pero no solamente eso, sino que ahora sí se nos precarizó todo el trabajo, porque además de los pobres tenemos los vulnerables, que el gobierno hace una mezcla. No han podido entender que una cosa son los pobres, que son el 27% del país, y otra los vulnerables, que son el 39%, que son aquellos que lograron superar la línea de pobreza, pero que no lograron pasar a la clase media, y esos son los que hacen su trabajo en la calle, que nadie les ha reconocido, no lo reconoce el gobierno, porque no le da las transferencias condicionadas, todo eso va para los pobres, a esos pobres vulnerables, que son los que hoy nos están creando un reto inmenso, porque esa gente no puede morirse de hambre y no puede trabajar porque su sitio es la calle y no tiene prestaciones sociales ni nada de eso. Pues eso es un producto de un modelo que fracasó. Entonces, ese modelo venía haciendo agua, lo dijo Piketty, lo dijo Stiglitz, lo dijo Krugman, no estamos diciendo cuatro gatos en Colombia, lo está diciendo el mundo, y viene y le cae semejante crisis que revela, que pone a luz todas las debilidades de ese modelo. Y ahora sí, ¿cuál es la premisa? La premisa es que esto no lo resuelve el mercado, esto lo resuelve el Estado. O sea, lo fundamental de este modelo, que era que el Estado hay que arrinconarlo y que es el sector privado el que juega, se acabó en este momento. Bueno, pero sin que me quiera meter demasiado en este tema, porque claro, el tiempo en este programa no es muy amplio, hay que tener en cuenta que hasta el año, 89, el café jugaba un papel importante en la economía, y con la terminación del pacto, pues el café entró en una debilidad que nos dejó solamente en manos del petróleo. Creo que por esa razón hubo que intentar una apertura que a usted nunca le gustó, pero que en su momento tenía una justificación para enfrentar el problema de los años 90. No, yo creo que es cierto, Alberto, que ese modelo que teníamos se había agotado, y se había agotado en muchas partes del mundo, es cierto, y que estábamos en el momento de la apertura y de la globalización. Pero algo que eso es parte de lo que estoy escribiendo en un artículo que se llama el antes y el después del neoliberalismo, para un libro que va a sacar la Universidad de los Andes. Lo que me queda claro es que sí, nosotros teníamos que cambiar el modelo, eso es cierto, nosotros teníamos que integrarnos al mundo, eso es cierto, ¿sí? Pero usamos el modelo, adoptamos esas reglas,
que eran muy fuertes del consenso de Washington, que exigían esfuerzos muy grandes para reducir el déficit fiscal, la inflación, etcétera. Cuando nosotros muchos de esos problemas no los teníamos, jamás tuvimos la hiperinflación de Argentina, ni la hiperinflación de Brasil, ni los déficits fiscales, ni el endeudamiento de México, que fue lo que dio origen a esta receta nueva que llevamos 40 años aplicándola. Nosotros hemos decidido entrar a la apertura sin duda, pero lo hemos podido hacer de una manera suave. Pero mira el costo, Alberto, sí, surgió el petróleo y estuvimos muy buenas con eso, pero eso impidió algo que Colombia no ha hecho nunca, que es construir su base productiva. Nosotros tenemos la tierra, nosotros tenemos los campesinos, pero mira, el sector rural nunca ha jugado el papel que ha podido jugar, ni hemos tenido un desarrollo de agroindustria, por ejemplo. Sí, mire, pero volvamos entonces volvamos a Cecilia López Montaño, que nació en Bogotá pero creció en Barranquilla. ¿Por qué las 4 estaciones? ¿Por qué le gusta tanto Vivaldi? Pues, no sé, yo estudié piano, yo a los 15 años me gradué en teoría de la música, y fue una lástima que, bueno, me di cuenta que el piano no iba a ser ninguna maravilla, y además mi mamá, cuando me vine a estudiar a los Andes, que no, duré un semestre cuando me casé y me fui a Estados Unidos, tuve que suspenderlo todo. Mi mamá me vendió el piano, y hasta ahí llegó mi piano. Después, cuando fui embajadora, volví a tener piano, traté de volver a empezar, pero a mí me quedó ese vacío de la música. Y entonces eso Vivaldi surgió como no sé, como un despertar, sobre todo porque tuve el privilegio de ir a Venecia y oír a Vivaldi en Venecia. Eso creo que es uno de esos privilegios que la vida le da a uno y que lo marca. Después de haber escuchado eso, no sé por qué me marcó. Y adoro las 4 estaciones de Vivaldi, porque me parece que interpretan muy bien. Precioso. Escuchemos un poquito a Vivaldi y ya volvemos con Cecilia López, la economista mujer más importante de Colombia. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com, porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ron Santa Fe Nido de Cóndores presenta Noches W desde casa con Juan Pablo Calvás. Este sábado 11 de abril de 6 a 8 de la noche. Escúchanos por W Radio y síguenos por wradio.com.co. ¿Por qué pedir cualquier licor si puedes disfrutar del número 1? Ron Santa Fe 12 años Nido de Cóndores. Un ron tan colombiano como tú. Galardonado con el premio del jurado de Mont Selection. Ron Santa Fe 12 años Nido de Cóndores. Uno de los mejores rones del mundo. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol del 35%. Estamos en el encierro con Cecilia López Montaño, la economista más célebre, más atractiva, y esta mañana mis compañeros, cuando descubrieron que usted era la invitada del encierro, dijeron que usted era muy alegre
y recordamos con Julio en alguna conversación que tuvimos con usted en la que la pescamos con el blower en la mano. Esa alegría suya le ha servido para manejar bien su vida pública, ¿no es así? Pues mira, eso es de las herencias increíbles que he tenido de haberme educado en la costa. Yo creo que a mí el Caribe me hizo un gran favor. Mi papá, que en paz descanse, era popayanejo y mi mamá era de Cartago. O sea, yo vengo de esa parte de Colombia, pero me crié en la costa y yo y toda mi familia es costeña. Pero a mí la costa me marcó con alegría. Una de mis grandes frustraciones es no haber bailado lo suficiente, por ejemplo. Y ya cuando volvía, ya que mis hijos estudié casada, bueno, todo eso que todo el mundo sabe que le ponen una presión muy grande. Cuando ya me podía divertir ya estaba demasiado vieja para hacerlo, pero a mí el baile, la alegría es una cosa que me dejó la costa y vivo muy agradecida por eso. No, pero eso de que demasiado vieja no, a usted la gente la ve muy joven. Nadie creía que usted clasificaba para este programa, porque la veían todos más joven. Luego, esa es una de sus atractivos. Ay, bueno, afortunadamente yo no sé si es la gimnasia, bueno, gimnasia no, las caminadas, el trabajo o la alegría de vivir, pero sí, la verdad es que hace poco comentaba en una reunión que tuvimos donde había mucha gente muy joven, me decían, pero Cecilia, si es que los 70 son los 60, mire, son bajas. Dije, bueno, será, pero la verdad es que me mataron cuando ya todo el mundo sabe que tengo más de 70 años, porque antes podía, claro, las cuentas no me salían, pero podía presumir de 60 y pico, pero con un nieto de 30 años, mi nieto mayor va a cumplir 30 años el próximo mes. Por muchas cuentas que hagas, pero mi hija también se casó muy joven, póngale 20, ¿sí? Y yo me casé también muy joven, póngale otros 19, 18, 20, pero no hay forma de escaparse de los 70. Pero nadie le cree, nadie le cree. Que tenga menos. Nadie le cree. Buenísimo. Volvamos Buenísimo. Entonces a su formación. Porque cuando usted llegó a estudiar economía, todavía los economistas no estaban mandando la parada, y menos las mujeres economistas. ¿Cómo fue su vida de aspirante a la economía en un mundo de hombres? Pues a eso se suma que cuando, bueno, yo empecé economía en los Andes y muy rápidamente tuve que suspender, no si no se mete porque me casé con mi profesor, Marcos Rodríguez Sadul, y nos fuimos para Estados Unidos, él se fue a hacer el máster, y cuando regresé, no solamente éramos 3 mujeres en la facultad en ese momento, que era como insólito, sino que yo era la única casada, que además mi hijo nació en la mitad del camino. Llegué con María Claudia muy chiquita, de 6 meses, a volver a empezar la carrera en los Andes, y en la mitad del camino quedé esperando a Carlos. Entonces era mujer y embarazada, era insólito. Pero mire, la verdad es que a mí me ha salvado en la vida haber estudiado y haber sido alumna de Álvaro López Toro, un hombre que yo creo que ha sido el científico social más importante que ha tenido Colombia, y mientras a la juventud no lo reconoce, cosa que me parece terrible porque son de eminencia, y él fue conmigo muy especial y me formó. Pero tengo que confesarle que ha sido muy difícil. Yo todavía veo, mire, por ejemplo, ahora hacen los debates de qué va a pasar con la economía, y no invitan a las mujeres. Hace poco estuvimos en un foro con las 2 mujeres que están en la Junta del Banco, que son 2 mujeres fantásticas, y nos invitó un profesor de los Andes para hablar que todavía es muy difícil que en este país, en economía, nos reconozcan a las mujeres. Y pregúntele, no sé, María Mercedes Cuellar, por ejemplo, una mujer supremamente prestante. Ha sido muy difícil, y además nos aplican una cosa que yo llamo el micromachismo. Es esa cosita chiquita en que como que le hacen a uno ver que uno sí, pero no. Entonces no crea, todavía no ha habido una mujer ministra de Hacienda. Sí, no, yo por eso la propuse a usted para que se corrigiera ese error.
Mire, pero ministra de Hacienda tomaron del pelo. Sí, porque, bueno, entremos otra vez en la seriedad porque no hay más remedio y me asusta que se me acabe el tiempo. El ministro de Hacienda en Colombia es el funcionario más poderoso del Estado. La gente no sabe bien que es tan poderoso. Siempre se habla, pues, por supuesto, del presidente que lo es, y después pasan al fiscal y al alcalde de Bogotá, pero no. El hombre fuerte del Estado después del presidente en Colombia sin duda es el ministro de Hacienda. Luego, el que no haya habido mujer ahí, pues obviamente sí es una falla grande. Pero sin duda, y hay mujeres supremamente capaces que han podido ocupar ese cargo, inclusive gerente del Banco de la República. María Mercedes Cuéllar fue la primera mujer en la Junta. Hoy tenemos 2 mujeres jóvenes y supremamente valiosas, pero no ha habido forma. O sea, todavía en el campo de la economía, como en otras áreas, hay machismo. Así se sonrojen mis colegas y les cuesta un trabajo reconocer cuando uno dice algo inteligente, que de vez en cuando se le ocurre a una mujer decir algo inteligente. Estos días se hacen los locos. Entre ellos se citan, se recitan, se autocitan, pero a las mujeres no nos dan mucho crédito. Pero ¿En el Congreso lo sintió así? Cuando estuvo en el Senado, ¿lo sintió así? No, porque hay muy pocos economistas. Ahí el problema era otro. Ahí la dificultad era otra. Ahí mi techo cristal fue cuando se me ocurrió la absurda idea para los hombres de ser candidata presidencial del Partido Liberal. Hasta ahí llegó mi luna de miel, que fue mi compañero de clase de pupitre en los Andes, que es César Gaviria. Era otra cosa, ahí la pelea era por el poder, pero también eso es una expresión de que el camino de la igualdad de hombres y mujeres todavía le falta mucho trecho en Colombia. Bueno, entonces no hay más remedio. Entremos en materia. Usted advierte que el gobierno debe endeudarse hasta el alma. Y su amigo ha dicho, uno de sus amigos, que lo que se necesita es aprovechar el artículo constitucional para endeudarse y que el Banco de la República utilice esa fórmula excepcional. Mauricio Cabrera coincide con usted y cita el ejemplo de Dinamarca. Explíquenos cómo es esa vaina. Mire, esto es de tal dimensión que el único que puede asumir el costo de esta crisis salvaje que implica apoyar la salud a unos niveles que no habíamos previsto, además evitar que la gente tenga los ingresos básicos para vivir y que de paso se sostengan unas empresas antes de que se nos quiebre todo el aparato productivo y todo el sistema bancario y todo lo demás. El único que puede asumir eso es el gobierno, por una sencilla razón, porque el gobierno es el único que tiene el mecanismo para pagarse la inmensa deuda que debe adquirir. ¿Cómo? Pagando impuestos. Nosotros vamos a tener, si este gobierno hace lo que toca, que está muy tímido, yo creo que el gobierno tiene, acabo de ver que Carrasquilla ya pidió un préstamo de dólares al Fondo Monetario, todavía me parece poquito, pero ya está entendiendo que se tiene que endeudar. Mire, el único que puede cobrar, que tiene el mecanismo para pagar esa deuda, es el gobierno cuando nos toque a todos pagar impuestos. Esto no lo puede subir nadie más. Ahora, están muy tímidos y no se han dado cuenta que esto es una cosa de una dimensión que no sabemos cuánto va a durar. Yo no sé si es Perú o Ecuador que está gastándose, no sé, 10 o 12% del Producto Interno Bruto. En este momento, según los cálculos de desarrollo que me parecen muy interesantes, están muy por debajo de esos niveles. Carrasquilla tiene que perder la timidez. Veo que ya está haciendo algo, pero hay otro mecanismo. Algunos, como Kalmanovic, también sugería, bueno, el gobierno tiene muchas formas de endeudarse, pero hasta se ha llegado a pensar en la emisión, algo que es una cosa apocalíptica para los neoliberales. Pero ¿qué hacemos? En este momento, lo más importante es salvar a la gente, porque si se salva a la gente desde la salud y los ingresos, se salvan las empresas y se salva la economía y se salva el país. Y eso implica mucho dinero. ¿Cómo hacemos para que ese objetivo obvio de salvar a la gente no se estrelle con el de la desaparición
de las empresas, cómo dejamos de presentar el tema como la gente o la economía, que me parece que es una forma muy complicada de manejar este problema en el que estamos, pero esa respuesta me la da más adelante porque tengo que salir de los compromisos comerciales que son los que le dan vida precisamente a los medios de comunicación. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cecilia, entonces necesitamos resolver esa respuesta. ¿Cómo hacemos para que se puedan hacer las dos cosas? Salvar a la gente y salvar la economía. Y salvar a las empresas. Mire, si la nómina se paga, se ayuda, en el caso de Dinamarca, pues que es un caso extremo positivo, Dinamarca el Estado nacionalizó la nómina. Bueno, allá todo el mundo está en nómina. Aquí no lo puede hacer, pero si usted hace eso, si el gobierno se responsabiliza de la nómina, le quita un costo muy alto a las empresas, pero al mismo tiempo la gente con esos ingresos va a comprar lo único que va a sobrevivir ahora en el corto plazo, que es todo lo que tiene que ver con alimentación, todo lo que tiene que ver con salud y los elementos básicos para tener una vida aceptable. Eso genera una dinámica económica en unos sectores mínimos. Ahora, obviamente habrá empresas que necesitan una ayuda adicional y el Estado tiene que estar dispuesto a ayudar a esas empresas. Le pongo, por ejemplo, el caso de los bancos de microcrédito. Yo estoy en la junta directiva de uno de ellos. En este momento, esa gente no tiene, que son los que venden aguacates, no tienen cómo pagar los créditos. En ese caso, el Estado también tiene que pagar por lo menos la mitad de los créditos. O sea, aquí el único que puede poner plata es el Estado y así salvamos a la empresa. Ahora, si se le conserva la nómina de empresa, y estoy hablando de los pocos que están en nómina, en ese momento cuando empiece a reactivarse la economía, las empresas tienen a su gente y pueden arrancar fácilmente, que es lo que dice Dinamarca. El problema grave es que tenemos 40-50% de los trabajadores que no están en nómina y que no hay forma de llegarles porque esa gente se desconoció y a esa gente no se le dieron instrumentos para canalizarles recursos. Pero algo hay que inventarse y se está pasando el tiempo. Pero si se salva a la gente y la gente tiene ingresos para comprar, aunque sea esencial, se salva la empresa y se salva lo que se puede salvar en la economía, que son esos sectores que responden a esas necesidades fundamentales de unas personas que están confinadas en su casa. Ya después habrá que también dar recursos a otros sectores y empezará una dinámica económica que mueva a las que tuvieron que parar. Pero es el Estado el que tiene que apoyar a través de la gente y seguramente a empresas concretas en un momento, o por eso se tiene que endeudar hasta el alma. Después le pagamos impuestos, le prometemos carrasquilla. Sobre todo cóbrele a los ricos y cóbrele a las empresas, pero todos le ayudamos pagando impuestos. Cecilia, se me acabó el tiempo, que era el susto que yo tenía. No hay nada que evite ese horror, porque es una delicia conversar con usted y naturalmente creo que mis oyentes estarán de acuerdo en que evidentemente usted está muy joven y que esperamos que los próximos presidentes la encuentren como la fórmula para acabar con el machismo en Colombia. Ay, muchas gracias, Alberto. Ha sido realmente un gran placer. Mañana, otro personaje de interés nacional en el encierro.